Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos están viendo en este horario o que nos van a ver luego cuando revisen esta presentación. Estamos en el número 46 de Diálogos Tributarios. Han pasado 46 programas y 46 semanas desde que empezamos esta historia y quiero agradecer enormemente a las dos instituciones que han hecho que esto sea posible. Por un lado, el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, GIDIT, que es una organización de investigación conformada por profesores, alumnos y profesionales dedicados a ver los temas de la tributación internacional y su impacto en el Perú. Esta organización está adscrita a Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el coordinador ejecutivo, que es el gran monitor de todo este proyecto, es Raúl Vázquez, a quien le extiendo mi enorme abrazo y aprecio singular. De otro lado, también quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano es el querido Rubén Saavedra, enorme amigo de muchos años y que ha brindado todo el soporte administrativo, de gestión y también de vinculación con los distintos órganos institucionales de los colegios de contadores en el Perú. Le quiero agradecer muchísimo a él. Y bueno, agradecer a las personas que participaron en los 45 programas anteriores, todos ellos grandes profesionales y amigos, a quienes no tengo sino que decir gracias en nombre de los equipos que hemos trabajado todo esto, y también gracias a las personas que nos escriben constantemente durante la semana. Ustedes no saben el nivel de conversación y de relación que estamos teniendo con muchos profesionales del ámbito tributario en América Latina, en Iberoamérica me gusta decir más, e incluso en Italia y en Estados Unidos, que ven el programa, que lo desarrollan, e incluso que han incorporado secciones o partes del mismo en sus clases o en sus espacios de enseñanza. Nosotros hemos decidido decirles con total libertad que ustedes pueden usar los 45 números para lo que quieran. Lo pueden usar para sus clases, para sus actividades, reproducirlos. La idea inicial y final de esta actividad es intentar atraer los grandes temas de la tributación internacional a un lenguaje sencillo y mismo interés. Hoy día vamos a tratar un tema que para mí es especialmente interesante por razones de investigación, pero que no soy el especialista mayor en la materia. He querido invitar a una de las personas que más conoce desde la perspectiva legal en el Perú sobre este tema, y además es un gran amigo, un gran investigador y un gran profesional de un talento enorme. El tema de hoy es la interacción entre las cláusulas antiabuso y el principio arm's length. Ahora les vamos a explicar un poco de qué se trata estos temas. Y mi invitado es el queridísimo amigo Tulio Tartarini. Tulio Tartarini es uno de los, ya les he dicho, especialistas en derecho tributario con quien más concuerdo en muchas de las ideas. Tiene un énfasis en su trabajo en la planificación fiscal, también en la consultoría tributaria en 2015 y en el 2017 y 2019. Ya nos precisará si continúa en el equipo ahora. Y también es miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional. Ha participado en varias actividades del gremio profesional académico tributario. Nos hemos encontrado varias veces en las reuniones del ILAT, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Él es socio del Estudio Rodrigo, uno, como ustedes saben, uno de los bufetes más importantes en el país, que tiene mucha seriedad en su trabajo y mucha reflexión cuando atiende sus consultas. Y ha enseñado Derecho Tributario y Corporativo en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico. Querido Tulio, bienvenido al programa. Ya sabes el enorme aprecio que te tengo a nivel personal y profesional por tus calidades, así que estoy muy feliz de que estés esta noche con nosotros. Me gustaría tus primeras palabras. Gracias, Lucho. Gracias por esa inmerecida y larga presentación. Yo creo que hubieras dicho mi amigo Tulio, yo hubiera estado más que contento. Te agradezco la invitación. Siempre discutimos la edad, pero digamos que tenemos la misma edad, ¿no? Creo que eso nos ayuda a ambos. Y bueno, te agradezco nuevamente. Estoy muy, digamos, halagado de que ya me hayas considerado en estas charlas de los viernes, donde he visto a grandes expositores nacionales e internacionales. La verdad que me siento muy contento. El tema que has tocado es sumamente interesante. Tengo una perspectiva sobre el tema, lo he podido ver, ¿no?
Es un tema absolutamente debatible, es también bastante nuevo, esta interrelación que existe entre los precios de transferencia y la cláusula antilusiva. Y bueno, tenemos un tiempo para conversar con él y reflexionar, así que nada, te agradezco nuevamente, mi querido Lucho. Muchas gracias, Tulio. Sí, pues es verdad, eres una gran persona y un gran amigo. Eso es lo más importante. Tienes toda la razón. Eh, Quisiera empezar preguntándote, sabes que nuestro público no solamente es académico ni profesional, sino también son de sociedad civil e interesados. Entonces me gustaría, ¿cuál es tu reflexión sobre la cláusula antielusiva general peruana? Empecemos por ahí, si te parece. ¿Qué te parece? ¿Cómo la sientes tú desde el ejercicio profesional? ¿Es más segura de lo que aparenta? ¿Es menos segura? ¿Cuál es tu sentimiento en relación a esta cláusula? Tengo sentimientos encontrados. De un lado, sí considero que es una herramienta necesaria, ¿no? O sea, creo que el Perú tenía que terminar con un instrumento de esta naturaleza porque efectivamente los negocios van más allá, van más rápido que las normas y la planificación fiscal puede ser eventualmente agresiva, ¿no? Entonces sí se requiere una herramienta como esta relativamente abierta, ¿no? Para que el fisco tenga efectivamente un instrumento para atacar ese tipo de planificación fiscal, ¿no? Ahora, la norma actual, la nuestra, sí, pues efectivamente utiliza unos conceptos para calificar a una operación como elusiva, como la artificiosidad, ¿no? Propiedad. La impropiedad, ¿no? Que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Justamente ya he visto casos en la práctica, porque la SUNAT ha empezado a aplicarla, me he topado ya con casos muy interesantes donde efectivamente creo que hay una herramienta muy fuerte del fisco que hay que usarla con cautela, ¿no? Mientras más poder se tiene, hay una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que el talante va a ser que tan bien se maneje, que tan bien el propio fisco se pueda imponer algunos límites, ¿no? Para efectivamente usar la norma razonablemente y no transgreda derechos fundamentales o constitucionales. Creo que es herramienta necesaria, en la práctica puede prestarse a situaciones excesivas, así que tiene que morigerarse un poco ese aspecto por quien la vaya a aplicar, ¿no? Sí, has hecho una reflexión muy interesante en el sentido siguiente. La norma 16 es finalmente una última razón, no es un instrumento natural ni normal, es el último instrumento para la lucha contra la elusión. Y si es el último instrumento, como tú bien dices, no puede ser aplicado con soltura o con discrecionalidad, sino que debe ser acotado a aquellas situaciones simbólicas donde uno está viendo que efectivamente hay un abuso del derecho fundamental, ¿no? Efectivamente. Y antes de pasar al artículo 32 y el 32A, sobre que quisiera que te explayaras, me gustaría preguntarte, cuando se habla de artificiosidad o impropiedad, o cuando se hace estos análisis, ¿tú crees, por tu propia experiencia, que está fallando algo en la interpretación jurídica? ¿Está siendo muy laxo los conceptos? ¿O tú sientes que se están encaminando? Me refiero a la doctrina, ¿no? Se está encaminando hacia a una razonable interpretación que permita seguridad jurídica a los ciudadanos. Porque siempre esa es la tensión, ¿no? La seguridad jurídica, ¿no? Versus la lucha contra el fraude de ley, pero si no hay a la base claridad conceptual, no va a haber un desarrollo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente, es un debate interesante. Los conceptos que están en la norma son conceptos jurídicos pues indeterminados y para quienes hemos proclamado y reclamado seguridad jurídica, yo soy un poco de esa corriente por formación, ¿no? Pero igual, nos percatamos que es una época de cambios y que no puede estar todo en la ley. Lamentablemente para algunos, es un paso adelante en la tributación, ¿no? Pero sí es cierto que cuando ya uno está en el campo práctico, quiere asesorar, ¿no? Hay muchos espacios que te dejan intranquilo, porque efectivamente estos conceptos, si son mal manejados, evidentemente pueden poner potenciales riesgos y transacciones que de otra manera no serían así. Entonces, es una herramienta digamos, requiere esa cautela. Estábamos muy tranquilos cuando iba a haber un decreto que la iba a reglamentar, dando situaciones de fondo y de forma que ayuden a su aplicación. Creo que el decreto que salió no era lo que se esperaba, ¿no? No es un decreto que te dé previsibilidad, toma operaciones como sospechosas, toma criterios de evaluación, pero igual sigue habiendo ahí un nivel de incertidumbre
que creo que sí, al final puede ser nocivo, ¿no? Puede ser nocivo para una serie de operaciones y en general para el avance de la economía y las transacciones, ¿no? Si yo me he vuelto un obcecado por el entendimiento de las palabras, no sé creo que la pandemia me ha llevado a esa cuestión, y tú anotas un tema muy importante, Julio, la verdad, y es el tema de que en las normas del reglamento, en el reglamento, en el decreto supremo, existen palabras que son ajenas al contexto jurídico peruano, ¿no? Que también las hay en precios, pero en precios tú lo entiendes por la metodología de los precios. Entiendo lo que dices y lo apunto como un tema fundamental, Tulio. Muchas gracias por esa reflexión. No sé si quieres decir algo más sobre esto. No, efectivamente, lo que tú dices es cierto, es un reglamento importado, ¿no? Y efectivamente usa una terminología con la cual no estás tú, digamos, no estás habituado, ¿no? Entonces, ha habido un doble esfuerzo. Uno, porque efectivamente no llenó los vacíos, no llenó efectivamente aquellos aspectos que se esperaban, ¿no? Y además, dentro de la manera en que ha dejado esta apertura de la aplicación de la cláusula, ha usado terminología que no nos es familiar ni afín. Entonces, doble esfuerzo para los operadores, ¿no? Efectivamente. Me gustaría pasar al otro rubro, porque vamos a hacer como una conexión, ¿no? Hemos hablado de la norma 16, ahora me gustaría que nos contaras un poco el régimen de precio de transferencia en el Perú, antes de entrar ya a la parte de la calificación. ¿Cuál es tu posición sobre el artículo 32 de la ley en esta discusión ya histórica, ¿no? Y ahora más moderna sobre si es una norma de valoración o si es una regla para ponerle, en los términos de la norma peruana, una renta imputada? ¿De qué estamos hablando en el caso peruano? Cuéntanos un poco, Tulio, en tu perspectiva. Sí, mira, es otro tema muy interesante. Yo creo que tal cual está diseñado el régimen de precio de transferencia en el Perú, la norma que se ha tomado como base para crear lo que es el artículo 32, que teníamos de manera pues milenaria, ¿no? Antes artículo 31, ¿no? En realidad, por la ubicación que tiene, por el diseño, es una norma simplemente de protección de la base imponible, es mi opinión. Es una norma que busca mensurar el hecho grabado, ¿no? Cuantificar la base y no puede ir más allá, lamentablemente o no, por la forma en que ha sido diseñada, ¿no? El 32A es parte del 32 y el 32 es la regla de valor de mercado. Entonces, efectivamente hay una diferencia, yo creo que hay un divorcio, ¿sí? Y por eso a veces cuando uno lee las guías y lee los desarrollos en otras partes, oye, ¿todo esto pueden hacer en materia de precios de transferencia? Pero en Perú no se podría, ¿no? Esa es tu primera reflexión. Se puede hacer esto porque las guías te dicen esto, pero en Perú no se podría. Lo que pasa es que el concepto de precios de transferencia internacionalmente más desarrollado tiene otro punto de partida, ¿no? Como yo lo he mencionado en un momento, esto parte del artículo 9 del modelo de convenio, ¿no? Empresas asociadas, que tiene una redacción distinta. Ese artículo te habla de las condiciones, ¿no? Cuando las condiciones pactadas entre asociadas difieren de aquellas independientes y a causa de ello haya menor utilidad o renta agradable, podrán prescindirse de las condiciones y en todo caso imputarse otras condiciones. Pero en ese sustrato no solamente hablamos de precios, hablamos de condiciones. Y por eso en materia internacional las normas de precio de transferencia tienen otra aplicación y pueden generar otras consecuencias, ¿no? Uno lee el capítulo de la guía de estructuración de negocios, por ejemplo, y ahí efectivamente estas reglas te crean rentas fictas, ¿no? Tú desplazas tu negocio de Alemania a Hungría y llevas efectivamente, liqueas la sociedad y te llevas al personal, entonces hay transferencia de intangibles, allá hay una renta imputada, o no, indemniza por pérdida de mercado a la compañía que se reduce, ¿no? Porque efectivamente ahí cualquiera hubiera reclamado una compensación. Oye, ¿eso se puede aplicar en el Perú? El 32 y el 32A te permiten crear una penalidad, te permiten imputar una transacción simplemente por una descripción de hechos que, claro, podría parecer razonable, pero yo creo que tiene la regla peruana un candado, que es parte del 32, y es, como lo ha dicho el Tribunal Fiscal en diversas ocasiones, es una norma de protección de la base, de cuantificación. Entonces, no te puede llevar a crear hechos imponibles, a crear rentas imputadas, a crear condiciones. Para eso, digamos, nuestra regla nacional es insuficiente, es mi opinión. Eso es música celestial para mis oídos, porque lo comparto, debo decírtelo con honestidad que comparto esa, pero además porque la veo muy técnica.
O sea, no lo digo porque lo comparto yo, sino porque la veo técnica, ¿no? En el sentido, tú lo has dicho muy claro, ¿no? En el artículo 32 hay una regla de protección de la base imponible. Y si entiendo bien, esa era la lógica original del artículo 32, ¿no es cierto? Cuando habla del 31, y el rezago de lo que ha quedado en el 31 también es una protección. Y de pronto, en el Perú se nos movió, se nos estructuró sobre la base de entender o de pensar de que eso era una renta ficta, ¿no? Hay unos informes de la Administración Tributaria Peruana en materia de servicios y de venta de bienes que dicen todo es una renta ficta. Entonces yo razono así, no sé si compartes esta tesis, ¿no? Si el artículo 32 es una renta ficta, según dice la SUNAT, entonces todo está grabado para todos. Y entonces las Sí, personas naturales, cuando vendemos un carro, cuando vendemos no sé, pues un sillón viejo que teníamos, o un carro, para ser más exactos, entonces eso también está grabado. Entonces, en esa lógica, ¿para qué sirve el artículo 1? Si el artículo 32 es omnipresente, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que debemos de ajustar. Yo creo que, como tú dices, el Tribunal Fiscal lo ha reflexionado. No sé si en el Poder Judicial lo han trabajado ya, no tengo acercamiento, pero sí creo que habríamos que partir en esta conversación de eso. Ese sería el punto inicial de nuestra conversación. Tanto para ti como para mí, el artículo 32 de la ley es una regla de protección de la base imponible, ¿no es cierto? Por lo tanto, y ahí voy a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es tu opinión? Salgo un poquito del 32 sobre la relación entre las cláusulas antielusivas generales como la 16 y este concepto de cláusula antielusiva específica que se ha elaborado en la doctrina, ¿no es cierto? ¿Qué sería una cláusula antielusiva específica en la ley de renta, por ejemplo, en tu opinión? en mi opinión, qué buena pregunta. Bueno, hay cláusulas antilusivas específicas muy antiguas, que creo yo no se tuvieron como tales cuando se dieron, ¿no? Es aquella que nuestros maestros han siempre enseñado. La norma de dividendos, por ejemplo, tiene un artículo 24A con una diversidad de conceptos que no son dividendos, pero evidentemente buscaban atacar mecanismos para que las sociedades no hagan transacciones sin pagar el impuesto a los dividendos, o aporto al capital o capitalizo utilidades y después la reduzco, ¿no? Es un típico caso de cláusula antilusiva específica, y como esos, efectivamente, bueno, hay varios y hay más recientes en la ley. Las normas sobre organización de sociedades también contemplan varios casos muy complejos, ¿no? Para eliminar la neutralidad fiscal de las organizaciones, ¿no? O sea, es un poco lo que a veces se quiere que existe en la norma por seguridad jurídica, ¿no? Ya, legislador, tómate la molestia, piensa en los mecanismos elusivos, obsérvalos, ¿no? Y atácalos con una norma concreta, una disposición legal que contemple ese hecho y evita por esa vía su elusión. O sea, evidentemente, creo que es la herramienta más certera, ¿no? Que te da mucho más previsibilidad para las actuaciones. Instituciones porque su texto no está armonizado. No sé si compartes ese fin. Sí, pues, efectivamente, y eso es lo que lleva a que se proclamen que esas cláusulas son insuficientes, ¿no? También es parte de la otra corriente, porque ni bien diseño la cláusula para atacar la situación específica, trato de ser lo más exacto posible. Evidentemente, como no soy armónico, no tengo esa comprensión mayor del sistema, se van por otro lado, ¿no? O sea, se generan otros esquemas que escapan a la cláusula. Entonces, perdóname, sí. No, continúa, perdón. No, Me emocioné. Entonces, eso que tú dices es un problema. Ves cláusulas efectivamente absolutamente, digamos, aisladas, no tienen una relación con el marco jurídico general y evidentemente no comprenden todas las situaciones, ¿no? Entonces, esa es una razón que creo que sí, pues nos ha llevado a la situación actual en que tenemos que convivir con una CAG correctamente aplicada, ¿no? Y entonces ahí venía mi pregunta de la emoción, porque mi pregunta de la emoción es la siguiente. ¿Y entonces por qué la OSD y por qué en algunos casos, no siempre, pero algunos opinólogos dicen que el problema de la elusión fiscal es en primer lugar un problema de los contribuyentes y de los estudios de abogados, cuando en realidad el problema no lo están originando ellos, sino lo están originando una manera de hacer normas que son dislocadas, por decirlo menos, que van creando ellos mismos sus espacios de ilusión. No sé si paso bien mi idea, porque en la OCDE, en el primer documento de BEPS, por ejemplo, la OCDE decía,
El problema de la planificación, lo recuerdo mucho, lo leí mucho y me sorprendí. El problema es que las empresas planifican y abusan de las normas. Y yo decía, pero no, en realidad las normas están mal hechas, los estados hacen mal sus normas. O sea, ¿por qué le vas a pedir al contribuyente que repare aquellos errores conceptuales en el establecimiento de la norma que los estados han hecho? No sé si logro pasar mi posición. Es decir, o sea, ¿por qué nos van a echar la responsabilidad moral a los contribuyentes y ciudadanos cuando el problema está en la mala legislación o la mala estructuración de las normas tributarias, no de nosotros? Y te pongo el caso de la reestructuración empresarial, ¿no? ¿Cuánto se dijo? No, mira, las empresas abusaron de la norma de reestructuración. Sí, pues, pero el que hizo la norma no alineó bien la Ley General de Sociedades con la norma tributaria. Hasta que vino la modificación, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú de eso? La ley 26283, hemos tenido varios casos, ¿no? No fueron realmente organizaciones empresariales, se juntaron compañías de papel. Esta norma me parece que es del 98, 99, es bastante antigua, y ahí sobrevino efectivamente toda la discusión sobre la norma octava de esa época, ¿no? Es cierto, yo creo que lo que tú dices es correcto, la indignación que sientes sí, es entendible, sí, la puedo compartir, ¿no? Porque, claro, el problema de un legislador que diseña normas con defectos, con omisiones, ¿no? Es trasladado de manera más muy agresiva a los asesores o a los contribuyentes, ¿no? Sin un mínimo reconocimiento de culpa también. Entonces, se genera una confrontación innecesaria, ¿no? Que te lleva a que en los nuevos tiempos los asesores fiscales tengan que ser reportados, en fin, ha habido pues un salto a otra perspectiva que efectivamente ha hecho que no haya habido, digamos, equidad en la visión, ¿no? O sea, todo es culpa de las transnacionales y sus grandes asesores, estudios y firmas de auditoras, pero no se reconoce que los sistemas legales pues han permitido también que eso ocurra, ¿no? Entonces hay una responsabilidad si se quiere compartir. Exactamente, has llegado al centro, exactamente, eso es lo que yo quería justamente decir, exactamente, eso es, me has robado la palabra, es decir, no sé, cuando uno no asume la parte de la responsabilidad en el problema, la solución no va a ser una solución, porque entonces empiezas, si la solución es, no, el problema lo tiene el otro, y yo no tengo problema, entonces el asunto es cómo liquidamos al otro, y entonces entra la lógica del conflicto, cuando la lógica debería ser de la coordinación, de la deliberación para llegar a acuerdos comunes, ¿no? Que es, por cierto, el camino que la OSD optó en transitar. Cuando tú ves los siguientes documentos de la OSD, ya se olvidó las empresas, las transnacionales, sus abogados, sus asesores y sus auditores eran los jinetes del apocalipsis, ¿no? Prácticamente en el primer documento de OCDE parecían como los grandes creadores. Ya después bajó el tono la OSD porque entendió que efectivamente tenía que ir al centro. Buenísimo. Ahora, yo quería preguntarte sobre las guías, para ya luego hacer el matching entre los tres temas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tú nos has dicho que el artículo 32 y 32A de la ley son reglas de cuidado de las guías en relación a esto de la recalificación o definir de forma precisa la operación, no sé. ¿Qué opinas sobre las guías en general y esta idea de recalificar en el marco de las guías? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que el tema es interesante y creo que hay que hacer una distinción, ¿no? Hay toda una discusión sobre hasta dónde puede llegar el análisis de precio de transferencia, si efectivamente puede recalificar una transacción. Las guías permiten esa recalificación o incluso ese rechazo, ese descarte de la transacción en casos muy, muy puntuales, ¿no? Y extraordinarios, ¿no? Pero en las guías mismas y en el análisis de precios de transferencia, yo creo que ya está implicada una evaluación, digamos, que se condice un poco con el concepto que tenemos en nuestro norma 16 de calificación del hecho imponible, ¿no? Por eso hay que distinguir la calificación del hecho imponible de una norma antielusiva general. Y entonces, ¿podrías ayudarnos a diferenciarlo, por favor? Diferenciarlo para nuestro público, para que te hagan... Sí. O sea, la calificación de derecho imponible es un poder deber del fisco, porque en realidad debe actuar inclusive cuando favorece al contribuyente, y es una distinción importante con la que usa la Autoridad General, ¿no? Sí. Que obliga a que los hechos económicos sean los tomados en cuenta para determinar las consecuencias tributarias. O sea, debo ir a la realidad económica de la transacción
con prescindencia de lo que tú hayas documentado en un contrato, ¿no? De la formalidad exteriorizada. Entonces, tú para grabar tienes que hacer una evaluación efectivamente de lo que hicieron las partes en realidad, el negocio concreto celebrado más allá del nombre que se le puso, ¿no? Intensio iuri versus intensio facti, ¿no? Entonces, esa herramienta de calificación del hecho imponible que está en el Código Tributario, me parece del año 96, en realidad, y estaba antes, porque ya la jurisprudencia del Tribunal Fiscal la había empleado, evidentemente, como una herramienta necesaria para poder grabar en un sentido correcto y de justicia, debe distinguirse de una cláusula antilusiva general, ¿no? O sea, y ahí hay un tema que tiene que ver con el análisis de precio de transferencia que me parece muy interesante, pero seguramente comentaremos luego, ¿no? O sea, la cláusula antilusiva general, ¿no? Como está diseñada en la legislación, no es calificación económica del hecho, ¿no? Es una herramienta por la cual tú puedes, efectivamente realizado por las partes o por el contribuyente que ha generado una ventaja fiscal, ¿no? Tú puedes, si este elemento o este hecho cumple dos condiciones, que son la impropiedad, ¿no? O sea, el acto celebrado, conjunto de actos, son artificiosos o impropios para el resultado querido. Se dice que hay una vulneración de la causa de los negocios, ¿no? Si se verifica esa condición y además este camino que ha seguido, que es artificioso o impropio, solo reporta, mejor dicho, reporta ventajas tributarias de igual peso que otro tipo de ventajas económicas o jurídicas, entonces hay ilusión. Has abusado, digamos, del marco legal para ir por una ruta que no es la que el marco legal quiere para satisfacer tu interés. Es un poquito digamos, la distinción que se hace, porque si tú hubieras llevado a cabo esa transacción en concreto, el marco legal comprende o tiene contratos o negocios que tú hubieras podido utilizar, ¿no? Ahí viene la propiedad del negocio celebrado. Como te ha sido por un camino impropio o artificioso, ahí ya hay que ver si tu ruta por ese camino solamente ha buscado ventajas tributarias. Si es así, entonces lo que hace la cláusula de antilusiva general, y creo que ahí coincide con lo que dice buena parte de la doctrina, es extender el hecho imponible. O sea, yo le aplico no es que por calificación económica y real conducta yo pueda llegar al negocio propio, no. Yo llego ahí por el fraude en la causa y por el test de beneficio económico, pero el negocio impropio es real. Entonces, en lo que es calificación económica del hecho, yo creo que eso está implícito, se hace y es parte del desarrollo normal del análisis de precio de transferencia, porque ahí viene el concepto que tú decías, ¿no? Oye, para yo valorizar una transacción tengo que delinearla, tengo que dibujarla. Y en ese dibujo, en esa delimitación de transacción, las guías, ¿no? Te dicen, tú atiende a la conducta real y no te bases únicamente en los contratos, ¿no? Oye, la conducta real comparada con los contratos te puede llevar a varias consecuencias. Oye, efectivamente, la conducta real puede suplir los contratos. Hay partes que no están detalladas en el instrumento contractual, porque efectivamente es una fuente primaria para el análisis. La conducta te puede llevar efectivamente a contenido a las condiciones contractuales que no están totalmente expresadas. Pero un momentito, la conducta real también te puede llevar a sustituir lo que está en el contrato porque tú te comportas de manera distinta a lo que has pactado. Pero siempre en el análisis de precio de transferencia es factual, tú atiendes realmente a las funciones realizadas, a los riesgos asumidos, a los activos empleados. Yo creo que ahí hay implícitamente un elemento de calificación económica del hecho. Eso es consustancial, me parece, con un análisis de precios de transferencia que atiende a la realidad, a las funciones, riesgos y activos desempeñados, ¿no? Porque lo que tú quieres es, en base a eso, buscar comparables y después asignar un valor de mercado. Entonces, ese concepto de alineación que está en las guías, creo que tiene una equivalencia a nuestra norma antilusiva, mejor dicho, a nuestra norma de calificación del hecho, que son el primer y sexto párrafo de la norma 16, y creo que compatibilizan correctamente, yo creo que pueden coexistir. Como te digo, esta norma de calificación del hecho se ha aplicado antes de que exista la
su incorporación en la ley, y el análisis de precio de transferencia siempre lo hace, ¿no? En donde puede haber un problema, y no sé si tengas algún comentario, donde puede haber un problema que ya he detectado, es cómo compatibilizar los análisis de precios de transferencia con una operación que se considere elusiva, ¿no? Porque fíjate, Lucho, la distinción. La operación elusiva es real. La norma, la CAF no la cataloga de irreal, la cataloga de impropia o artificiosa, pero realmente las partes han ejecutado una conducta que ha terminado en la operación que se considera elusiva. Entonces, cuando haces un análisis de precio de transferencia, tienes que acudir efectivamente a los actos realizados, y las partes han realizado la operación artificiosa e impropia. Han realizado esa transacción. Entonces, tienes que valorizar, si tú sigues un correcto análisis de comparabilidad con este delineamiento, tendrías que determinar el valor de la transacción elusiva, pero para aplicar las consecuencias de la operación propia, que no es la real y que no es la que es materia del análisis de precios, porque no la has llevado a cabo. Entonces, este tema que parece importantísimo, que va a empezar a surgir cuando hay una mayor aplicación de esta norma, ¿no? En realidad, en los estudios de precios, en general, digamos, no hay mucha rigurosidad. Estos temas no se ven con el detalle que se debiera ver, porque la práctica, digamos, ha rebasado y efectivamente no hay una evaluación integral y adecuada, ¿no? Pero creo que el precio de transferencia sí creo que compatibiliza con nuestra norma de calificación de derecho y es parte del propio análisis de esta disciplina, ¿no? Que es determinar la operación real con prescindencia de los contratos. Pero precios de transferencia y CAG, o norma antilusiva general, va a encontrar un divorcio total, porque precios te pide que evalúes la operación real, y tú no estás aplicando las consecuencias tributarias de la operación real, porque la norma te dice que aplicas las consecuencias de la evaluación propia o usual, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, no sé cómo se va a terminar de cerrar en la práctica, ¿no? Veíamos temas ya aterrizados. En mi estudio de precio de transferencia o mi reporte local, ¿qué operación describo? La artificiosa, porque es la que he efectuado. El análisis factual me lleva a la artificiosa y la valorizaré. Oye, pero ese valor, eso que tú pones ahí no tiene relevancia fiscal, porque el fisco te va a decir que es otra, con otro valor. Y esa otra, con otro valor, ¿quién la va a valorizar? El contribuyente, pero no la ha realizado el contribuyente. El fisco me dice que es la que yo debía haber realizado. Entonces, allí va a haber, efectivamente, creo yo que hay ya un problema, no hay un calce en cuanto a la aplicación de cláusula antilusiva general y anual. Entonces, es importante la distinción y creo que va a haber ahí un buen tema para discutir en cuanto a los análisis de este tipo de transacciones, ¿no? Muy interesante, Tulio, lo que nos has planteado. Muy, muy interesante, porque creo que has puesto voy a tratar de hacer de Nostradamus, ¿ya? Has puesto el dedo en el gran problema que vamos a tener en las discusiones en los próximos años, en realidad, ¿no? Porque lo que nos estás planteando, si he seguido bien la ruta, es, fíjate, la norma 16 tiene dos ámbitos. Uno es la cláusula antielusiva y otra cosa es la calificación del hecho. Si el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta es una regla de valoración, no es una cláusula antielusiva específica en los términos que hemos conversado, o sea, no es oponible a la cláusula general. Por lo tanto, la determinación del valor por la vía del precio de transferencia es un acto de determinar cuál es el verdadero valor de una operación que efectivamente has realizado, independientemente de si esta tiene una, comillas, configuración elusiva o no, porque la configuración elusiva o no se ve en la valoración mejor dicho, en la determinación del valor de la operación. Eso se tiene que ver en la naturaleza de la operación. Y por la vía de la regla de precios podrías estar abriendo un cajón, ¿no? Una caja de Pandora y indirectamente, con la excusa de determinar un valor, recalificar una operación para constituir una situación de antielusividad, ¿no? Correcto. Y lo puedes hacer, digamos, a lo bruto, por decirlo así, expresamente y decir, no, la guía me autoriza a recalificar operaciones, así que lo que tú has hecho no es una venta del intangible, sino es una regalía, por decir cualquier cosa, ¿no?
O la otra alternativa es más sutil. Por la vía de la determinación del valor, lo que estás haciendo es comparando operaciones, ¿no es cierto?, para determinar valores, pero cuyas consecuencias jurídicas en el Perú son diferentes. ¿Eso es, Tulio, el centro de tu reflexión? ¿Eso es o te estoy interpretando mal? No, es exactamente el centro de mi reflexión. El análisis de precios necesariamente te va a llevar a la operación artificiosa. Ese es el problema, ¿no? Que no genera los efectos tributarios que ella misma, digamos, llevaría, ¿no? Sino que se generan los efectos del acto propio que no ha sido realizado por las partes. Por eso no puede ser evaluado de acuerdo a precio de referencia, ¿no? El acto propio usual no ha sido ejecutado en la realidad. Entonces, el análisis del lineamiento de la transacción nunca va a poder aterrizar en el acto impropio, porque no se ha producido en el mundo fenoménico, como decían nuestros queridos autores, ¿no? No se ha producido. Entonces tienes que analizar el acto impropio. Ahora, ¿para qué? Porque el valor que tú determines allí, en principio, en función a cómo se haya recalificado el hecho, cuál haya sido la ventaja tributaria, ¿no?, eliminada, ¿no?, el valor no tendría un efecto fiscal, si te das cuenta, ¿no? Porque lo que importa es el efecto del acto propio no realizado. Entonces, lo que sí creo que no puede pasar, este es un tema también importante, es que solo se usen las guías o precios de transferencia para, digamos, recalificar transacciones, ¿no? Pensando en que, oye, lo que has realizado no es pues racional, no es adecuado, tú debiste realizar otra cosa y en consecuencia yo te aplico el impuesto a la renta y mido la base imponible en base a ese otro negocio que debiste realizar. Para eso solo, precios de transferencia es manifiestamente insuficiente, ¿no? Tú tienes una herramienta adicional, en este caso es la CAG, que tiene sus propias condiciones, ¿no?, para que pueda ser aplicada, y una vez que sea aplicada, evidentemente vas a eliminar la ventaja y a generar los efectos del acto propio, y ahí la duda es, ok, y entonces también valorizas el acto propio. Yo creo que ese tema no se ha cerrado. Yo creo que ese tema, efectivamente, el régimen actual no te puede llevar a esa consecuencia, con lo cual va a haber un absoluto divorcio entre tu análisis de precios y las consecuencias tributarias, ¿no?, que se determinen por el acto finalmente querido, ¿no? Ahí va a haber un divorcio total. Y entonces quería yo, voy a especular un poco siguiéndote. De pronto me puse en el papel del funcionario de la fiscalización. ¿Está bien? Resulta que yo estoy viendo precios y incluso voy a poner el extremo más claro, ¿no? En mi conciencia muy profunda diga, este contribuyente, esta es una operación incorrecta. Él lo que está haciendo es un acto elusivo. Muy bien. Entonces, en ese momento, siguiendo nuestra ruta, Tulio, ¿ya? Lo que estamos conversando, en ese momento me correspondería parar el procedimiento y tocarle la puerta a la comisión revisora, al comité revisor, perdón, o continúo nomás y se lo digo al final, cuando ya he terminado de hacer este delineamiento, porque esto me parece importante, Tulio. No sé si, ¿por qué esto es importante? Por el material probatorio. Sí, claro. Porque si yo he ido con el contribuyente y hemos trabajado el delineamiento y en realidad yo estoy acopiando esa información para luego determinar una situación antielusiva, no se lo he dicho a él. Y según la estructura lógica del sistema, es el comité revisor el que toma nota y convoca, y es el órgano que percute sobre, mejor dicho, que decide en torno a la información que ha tenido, pero la información que ha tenido así de investigación. Pero si yo como contribuyente, cumpliendo con las guías, le estoy dando material para delinear la operación, digamos, para discutir el delineamiento de la operación, y ese material luego va a ser usado en mi contra para determinar que yo realicé una operación elusiva, entonces creo que acá hay un problema con mi derecho a probar. No sé si lo están viendo, no sé si estoy siendo claro, pero... Sí, me parece que es un punto absolutamente interesante también. Efectivamente se puede generar este efecto de ante la, digamos, oye, el camino que ha seguido la fiscalización uno de precios, ¿no? Tú estás aportando evidentemente documentación para probar tu transacción y la pueden delinear y la pueden valorizar, y el fiscalizador considera, oye, no, un momentito, tú has hecho estos pasos allá,
pero estos son artificiosos, porque fíjate que tu impuesto de la renta ha sido pagado por esta cantidad, tienes tal deducción, tal exoneración. No, 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 no. Estamos viviendo una transacción que a mí me huele raro. ¿Sabes que esta debe ser elusiva? Entonces, en esa recopilación de información, ¿qué debería pasar? Si el auditor quiere dar ese salto para aplicar la norma 16, párrafo segundo al quinto, creo, como dices tú, que no puede haber silencio, ¿no? Expresa al sujeto fiscalizado para que sepa que otro de los elementos, si se quiere, ¿no? Del impuesto a la renta u otro aspecto, ¿no? Que el auditor está facultado a analizar, va a ser revisado para que se le permita justamente la actuación, porque además la prueba es distinta, ¿no? Tú en precio de transferencia tienes que efectivamente aportar comparables, ajustes de comparabilidad, ¿no? Delinear tu operación, ver características económicas, en fin, todos los factores de comparabilidad. La prueba en norma 16 es absolutamente distinta. Tienes que defender que tú efectivamente has realizado autos jurídicos que han satisfecho tu interés y que no has vulnerado la causa. O sea, que lo que has hecho es lo adecuado, lo propio para tu finalidad y no te has desviado. Entonces, evidentemente lo que señalas me parecería, yo creo que no va a pasar, yo también tengo amigos en la SUNAT, este elemento yo creo que no se puede producir, sería absolutamente vulneratorio de derechos de prueba y defensa, ¿no? Pero la ruta que ventajas económicas, Tulio. ¿no? Ajá. Es que me acabo de acordar, casi ha llegado a mi mente como una epifanía, un expediente en la Corte Suprema donde tú vas cogiendo pedacitos, ¿no? De material probatorio de todo el expediente para construir la idea. ¿Me escuchas, Tulio? Sí, 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 te escucho bien. Se van cogiendo pedacitos en la Corte Suprema de material probatorio del expediente para construir si hubo una ilusión. Y uno de esos pedacitos es el informe por el cual el contribuyente le responde a la administración para delinear la operación diciéndole, efectivamente, esta operación debe ser delineada como si fuera tal. Y entonces el juez de la Suprema dice, ajá, como si fuera tal. Entonces quiere decir que aquí sí pues hay norma 16. O sea, lo que digo es que importante es, por la cuestión que tú estás planteando, el efecto anuncio del funcionario de la administración diciéndole, mira, a partir de este momento ya entró en mi hipótesis que acá hay una ilusión. Así que cuando me hables de la regla de valor, o sea, de la precio de transferencia. Tiene que ser así necesariamente porque ya es otra materia a discutir, ¿no? Otra materia. Entonces, hay que quedar claro, la agenda debe quedar clara para ambas partes, ¿no? Ahora, en este procedimiento de delineamiento o delineación, como las llaman, o de delinear o de dibujar la operación, ¿cuándo es que en la práctica, pero además en el modelo de la OSD, empieza a generarse el problema, o el problema estuvo desde siempre? Esta idea ¿no? de este párrafo y de estos problemas en la guía, ¿vienen desde siempre o son un tema que ocurrió en un momento porque la OSD cambió, viró un poco su concepción? ¿Cómo lo ves tú? O sea, la norma y las guías que yo revisé fueron las anteriores al 2017 que ya tenían una redacción así. O sea, hay párrafos en las guías que, digamos, generan este problema de recalificación o desreconocimiento, de ignorar el hecho efectivamente realizado, porque no puedes llegar a un análisis de precio de transferencia con una operación arm's length que sea razonable, ¿no? O sea, ha existido siempre. La premisa, la moraleja de las guías es, oye, tú no puedes rechazar una transacción entre partes vinculadas porque no la ves entre independientes. O sea, esa es la premisa. Tienes que hacer todo lo posible. Una buena anotación. Subráyalo, por favor, porque esa es una buena anotación. La gente lo olvida. Efectivamente, sí. Este es el inicio. Cuéntanos, ahí quiero que por favor, te concentres unos minutitos. Sí. O sea, vamos a ver. Yo tengo que delinear la transacción. La delineo, efectivamente, identifico bien la conducta, los riesgos que se asumieron, si se tenía capacidad para asumirlos, en fin, hay toda una nueva metodología que se ha planteado para que no solamente haya riesgos en papel, sino los riesgos
estén en la conducta y en la capacidad financiera para asumirlos, porque la práctica anterior de precios era poner los riesgos en un papel y el que tiene los riesgos se lleva la utilidad. Entonces pongo los riesgos en un paraíso fiscal y se lleva la utilidad al paraíso fiscal. Entonces, ahora ya no te basas en el contrato, te basas en la conducta real. Y este es un análisis factual. Y te dicen las guías, oye, hagas todo el esfuerzo, tu administración y tu contribuyente, para delinear la transacción y asignarle valor. Asignarle valor es buscar comparables. Pero si llegas a un punto tal en donde, por más que has delineado la transacción, llegas a un resultado irracional, donde no puedes sanamente, digamos, mantenerla y asignarle un valor que terceros independientes hubieran pactado entre sí, entonces, lamentablemente, tu operación no puede quedar como está delineada. Te dicen las guías en estos párrafos finales, ¿no? Creo que es el 1.126 y siguientes, ¿no? Tú ahí no puedes asignarle un valor porque no hay un valor entre terceros que pueda ser correctamente atribuido a la transacción. Tienes ahí dos opciones. O recaracterizas la transacción para efectos de valorizarla, y dices que tu venta intangible es un royalty, ¿no? O es una investigación y desarrollo, y solamente con esa caracterización asignas condiciones de mercado, que es lo que hacen las guías, ¿no? O sea, y la revalorizas en base a lo que has recalificado, o si ya es absolutamente imposible, y las guías te ponen un ejemplo clarísimo, ¿no? Donde no vas a conseguir nunca un precio de arm's length porque ningún tercero haría eso, entonces esa operación descártala, ¿no? El caso típico es esta compañía industrial que se va a sentar en unos terrenos absolutamente inestables, temblorosos, ¿no? Y quiere un seguro para cubrir riesgos de destrucción, de pérdida de inventario, y no hay ningún asegurador independiente que le quiera otorgar una cobertura a cambio de una prima. Entonces la compañía asociada a este contribuyente, yo te aseguro, mi prima es el 80% de tus ingresos. No hay manera que esa transacción pueda reconstruirse o asignársele un valor de mercado, no vas a encontrar comparables. ¿Qué te dicen las guías? Oye, acá no se ha hecho nada. Ese desembolso no sirve, no será ingreso gravable del asegurador, pero tampoco tienes tú una deducción, porque esto que has hecho pues es irracional. Ningún tercero, ¿no? hubiera visto como una opción realmente disponible ese tipo de transacción. Entonces, en esos casos extremos, las guías te llevan a recaracterizar y prescindir de la operación real para atribuir valor de una operación distinta o a ignorar. En estos casos extremos, que creo yo no pueden ser claramente aplicados en el ámbito local, ¿no? O sea, ahí hablamos de otra discusión, de otro tipo de evaluación, es en donde justamente entra la discusión, oye, ahí, para que semejante consecuencia pueda ser hecha por un auditor de la SUNAT en nuestro caso, evidentemente tiene que cambiar su perspectiva y tiene que, en el ejemplo que tú diste, esto no se puede quedar acá. Yo soy auditor de precios, llamaré a mi auditor norma 16 y realizaremos en conjunto la transacción. Pero la normativa local no me va a permitir, la peruana, hacer esa aproximación y ese descarte o ese no reconocimiento de la transacción sin ir a un filtro de norma 16, ¿no? Sí, lo has planteado perfectamente, exactamente. Y aprecio que lo hayamos subrayado, porque eso es una cosa que normalmente se olvida en los análisis, en los estudios sobre precios, esto que tú estás planteando. A mí, por ejemplo, en el mundo académico, me ha sorprendido siempre no solo en el Perú, Tulio, sino afuera, la idea de que a través de los precios de transferencia estás haciendo una recalificación de la operación para efectos antielusivos. Hay una corriente en el mundo, incluso jueces en varias partes que lo plantean. Claro, tiene mucho que ver, como tú has dicho bien, con la norma antielusiva general que tengan y los alcances de la regla de valoración, ¿no? Pero está muy bien delineado lo que has planteado. Yo quería hacerte una pregunta específica. Cuando las guías en el 2017 cambian este párrafo 1.122 y le ponen textualmente, lo tengo acá a la vista, la operación definida de forma precisa puede ignorarse, ¿no? Y si procede, sustituirse por otra operación alternativa, ¿no es cierto? Ese lenguaje, esta es la traducción al castellano, pero ese me parece un lenguaje anglosajón, o sea, de
de estructuración de operación en términos de valoración. A mí me lo parece, ¿no es cierto? Pero creo que la rotundidad con la que está firmado el párrafo 1.122 en castellano es la razón para que inmediatamente alguien que trabaja precios en el sector privado y en el Estado también, en ambos, diga, sí, la recalificación llega, la delineación se convierte en una recalificación de la operación y vamos a darle las consecuencias jurídicas que debería tener la operación con la que estoy comparando y luego de la delineación. Creo que ese paso es el incorrecto en el Perú, por lo menos, ¿no es cierto? Compartimos esa lógica, Tulio. Esa es efectivamente la consecuencia, ¿no? Exactamente es lo que te digo. Ahora, sí. la pregunta es, tú, que trabajas evidentemente por las operaciones a las que estás abocado, con empresas que hacen actividad de delineamiento de precios, ¿no es cierto? O sea, que ayudan en eso, o cuando has estado en fiscalizaciones, ¿entiendes que la gente que trabaja en precios tiene esto claro en el Perú o no lo tienen claro? Tengo muchos amigos de que pero en precios me eres toca más trabajar. amigo de la verdad. De ilusión, ¿no? Uno, evidentemente, el dirigente debería llamar a su cliente y darle una advertencia del caso, ¿no? En la práctica, los analistas que ven esto, es tanto el volumen de lo que se hace que no tienen esa posibilidad de hacer ese warning, ¿no? Pero yo sí creo que a eso debemos cambiar, ¿no? O sea, el análisis de precios puede ser más complejo, puede tener estas variantes, ¿no? Va a requerir un mayor insumo de tiempo, de recursos, ¿no? Que es algo a lo que deberíamos apuntar para también tener estados o estudios de precios sólidos, ¿no? Que sean totalmente blindados ante una fiscalización y que el fisco también, vea ese esfuerzo del contribuyente por hacer la evaluación completa con todas las posibles alternativas e inclusive un análisis de norma 16, ¿no? Creo que la práctica de precios económica un poco avasalla a los que la hacen y no lleva a que esto que tú sugieres sea hecho en la realidad. Creo que debemos encaminarnos a eso, lo cual espero yo que sea una cuestión de tiempo, ¿no? Está bien, eres como ya está visto en esta reunión, tú eres una persona dialogante, correcta y que intenta, digamos, vincular y entender los distintos aspectos del fenómeno tributario y eso es un valor tuyo y lo aprecio muchísimo, de verdad. Yo, que soy un poco más talibán que tú, te voy a contar una anécdota, ¿ya? Una vez estuve, además, lo saben, estuve en una reunión con algunos queridos amigos que hacen fiscalización en precios, ¿no? Algunos de ellos alumnos míos, incluso yo le dirigí una tesis. Entonces, la idea que ellos tenían es, no hay manera, decían, esta es como una trampa conceptual, porque no hay manera de delinear una operación sin afectar la cláusula antielusiva, o sea, sin hacer un acto de recalificación. Entonces decían, hicimos una conversación y un debate muy interesante, ¿no? Gente de mucha valía, la verdad, y me decían, miren, la única solución para este entrevesado es que se modifique el artículo 32 para establecer que en operaciones entre partes vinculadas siempre estamos ante una ficción jurídica. Y la ficción está constituida por un delineamiento de la operación. O sea, convertir el artículo 32A en una regla o una cláusula antielusiva específica que permita delineación. Yo luego lo he conversado esto fuera, ¿no? Y en algunos países, ya no me acuerdo porque ha ocurrido eso. Una Corte Suprema, ya no me acuerdo de qué país, ha dicho que en realidad cuando estás determinando un precio de transferencia, tienes la potestad para hacer una recalificación. Y yo, mi reacción ha sido la natural, ¿no? Ahí sí me he comportado muy talibán por una cuestión de principio mío, ¿no? Es la siguiente. Si nosotros hemos dicho tanto en el Perú de que la cláusula antielusiva general existe y va a existir porque permite seguridad jurídica para todos, no podemos, por las ventanas, colarnos cláusulas antielusivas específicas que pueden ser más poderosas que la cláusula antielusiva general, ¿no es cierto? Porque eso pasa en el artículo 32A. Y pasa también, por ejemplo, en otro tema que yo veo, ¿no? La base contable del tributo. O sea, igual, porque en la contabilidad también hay un principio de sustancia en lugar de forma.
Entonces, por la vía de los... Es como si en una casa hayas construido una casa, le has puesto una puerta, un cerrojo para decir, mira, acá solamente vamos a ver temas antielusivos entre la cláusula antielusiva general y cuando la ley tipifique un supuesto antielusivo específico. Pero de pronto tienes dos ventanitas por las cuales se te está colando lo más fuerte, ¿no? Porque el tema de precios es lo más grande que tenemos en el Perú, o sea, la mayor discusión. Entonces, esa es la parte que me preocupa, Tulio, y creo que tú has sido bastante claro sobre este punto en tu opinión y la comparto. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces ahí sí estaríamos traicionando todo el pacto institucional con el que defendimos la norma 16. Tú sabes que yo defendí la norma 16 hasta morir prácticamente, eh, y a veces he sido vilipendiado por eso, pero me da igual, pero quiero decir, pero si ese es el punto fijo, no podemos crear ventanitas por las cuales se nos cuele todo, ¿no? No sé qué opinas de esto. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que este diálogo que has tenido con tus alumnos no va a pasar de lo académico, no lo veo no, ni aconsejable ni posible, ¿no? Que construyas dentro de un 32 todo un diseño de recalificación, ¿no? Vas a sacar digamos, de enfoque el cuadro, creo que el 32 tiene una finalidad, un objetivo ya definido, es norma de valoración, creo que hay que dejarlo donde está, aplicarlo bien, ¿no? Y emplear otras herramientas que tengamos, como la CAGE, como te dije al comienzo, yo creo que es, no voy a decir un mal necesario, pero es una norma necesaria para, y si un auditor cree que debe recalificar porque ha detectado una transacción que no es la que corresponde, no está hecha de buena fe, hay fraude de ley, hay error en la causa, bueno, va a poder hacer toda una, digamos, va a poder plantear efectivamente esa pretensión a través de un procedimiento que ya está operativo y está arreglado, pero crear nuevamente nuevos diseños legales y parches para que ellos, digamos, por un tema de comodidad, un auditor de precios no tenga que ir a estudiar una norma del Código Tributario cuando ya tiene su artículo 32A ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a estudiar otra norma? Yo me quedo en mi 32A y ahí quiero que esté todo. Eso me parecería inadmisible, ¿no? Como tú dices, vas a generar un sistema normativo más complejo y con digamos, con el agravante de que esta cláusula que se ha diseñado, le vas a poner parches, normas especiales, que no tendrían ninguna justificación y justamente van a quitarle la potencia que debería tener, ¿no? No creo que esto pase de un diálogo, amigo, no, espero que no, espero que no. Yo pienso que esto es una crónica de una muerte anunciada, acuérdate, todo depende de las instituciones del país, cómo va el país y hacia dónde vamos. Pero quería preguntarte ahora sobre tu opinión jurídica en torno a la validez de las guías de precio de transferencia en el sistema tributario peruano. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu entendimiento? Porque digo jurídica porque luego sí te voy a volver, y si quieres ya dímelo de una vez, en la práctica es muy importante, ¿no? La guía de precios es casi como una Biblia para muchos, pero en términos jurídicos, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cuál es tu nivel? ¿Una Es muy doctrina? ¿Qué es? interesante. Mira, cuando me inicié en esta práctica viendo reportes locales, análisis, ¿no? Yo soy abogado, mi hobby son los precios, pero yo soy abogado, ¿no? Y este negocio lo acaparan economistas, ¿no? Y lo hacen bien. El tema es que las guías se usaban para todo y querían aplicar las guías de la OCDE como fuente para hacer análisis. Su papel, pues, de ayuda en la interpretación tiene que ser correctamente delimitado, ¿no? Recuerdo mucho que antes del 2017, en que se incorporó en la ley del impuesto a la renta todo un capítulo de servicios, ¿no? Intragrupo, test de beneficio, no necesidad de servicio, costos asignados. Yo decía, hay un capítulo en las guías, el capítulo 7 de servicios intragrupo, que ha existido hace muchos años. ¿Lo podías aplicar pacíficamente en el Perú? Yo creo que hasta el 16 no, porque no estaba incorporado en la legislación. En el 17, con el 13-12, se incorpora este capítulo que efectivamente regula servicios entre partes vinculadas, y creo que ahí pacíficamente sí podrías decir, bueno, ya hay un capítulo en las guías que trata del tema con mucho detalle, podrían ayudarte en la interpretación, con toda la discusión que hay acerca de qué guías debes aplicar, a qué fecha de vigencia, en fin, hay varias posiciones, la dinámica, la estática, en fin, es otro tipo de análisis, ¿no?
pero a las guías hay que darles su correspondiente peso, no hay que ni engordarlas ni adelgazarlas, tienen que tener su correcto peso, ayudar a la interpretación en todo aspecto que tú sientas que no va a colisionar ni con el texto de nuestra ley ni con sus principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, te he dado el caso de servicios intragrupo, hasta 16 no existían en la ley, 17 ya existen, tienes un capítulo de las guías que te hablan de eso, podrías tomar elementos para la interpretación. Hay un capítulo de las guías de reestructuraciones empresariales, ¿no? Lo que te decía al comienzo, oye, cuando liquidas sociedades, transfieres activos y riesgos a otra jurisdicción, imputas rentas, eso de ninguna manera lo vas a poder aplicar en el Perú, ¿no? Uno, porque el propio diseño de la ley de precios es de valoración, y dos, porque no tiene ningún tipo de recepción legislativa, no está en nuestra norma, ¿no? Entonces, a las guías hay que darles el carácter de fuente de interpretación tal cual está previsto en la ley del impuesto a la renta, ¿no? Son un derecho suave, son un soft law, ¿no? Que tiene, digamos, ese nivel de fuente, de consulta, pero siempre tienes que determinar si esta ayuda que tú encuentras en ellas va a ser compatible con el texto y con los principios que están en la legislación doméstica, ¿no? Uh-huh. Y si tuvieras tú, otra vez te vuelvo a poner en el plano del legislador, ¿tú sugerirías algunos cambios en la legislación nacional para mejorar toda esta correlación que hemos estado viendo? ¿Alguna cosa hay que hacer o lo dejamos así por ahora hasta que...? Un cambio en la legislación nacional. Yo creo que dejaría las reglas de precio de transferencia como están, ¿no? O sea, como normas de protección de la base. Yo creo que esa es su finalidad en el Perú, esa es la manera en que se deben interpretar, son un experimento del 32. Yo no le daría a estas reglas un alcance mayor. Creo que sí está bien que haya otras disposiciones, ¿no? En el Código Tributario que den herramientas adicionales al fisco para que combata la ilusión, el fraude, pero yo creo que las normas de precios, tal cual están diseñadas, creo que deben quedar. Hablamos de los principios, no hablamos del detalle, las tecnicalidades o los aspectos ya de desarrollo, que siempre pueden haber aspectos de mejora, ¿no? Entonces, el único tema que sí me queda en el radar es esta evaluación, que yo no sé cómo se va a poder conciliar, ¿no? Que te decía al comienzo, valorar esquemas elusivos cuando la metodología de precios, por principio, por estructura, va a atender a los actos reales. Uh-huh. Ahí hay un divorcio bien complejo. No veo una posibilidad de conciliación. Es decir, ya, en los casos en los que hay una norma antilusiva general, la valoración se va a efectuar respecto de la operación propia no realizada, es un imposible. ¿Cómo vas a valorar una operación no realizada si no hubieron funciones desplegadas, no hubieron activos, no hubieron riesgos por una operación que no se llevó a cabo? Entonces, creo que esa necesaria conciliación entre la aplicación de la CAG y la evaluación del valor de mercado es un trabajo pendiente. No tengo yo una fórmula actual. Habría que pensar en cómo hacemos la conciliación, porque ahora el problema que se va a generar en esos casos sí no tiene una salida, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que repensar para ver cómo llegamos a conciliar, digamos, aquellos eventos que tengan esa aplicación simultánea, ¿no? De recalificación del hecho y valoración de precio de transferencia. Uh-huh. Tengo una pregunta antes de terminar, porque estoy abusando de tu confianza. Sin saber, tú te imaginas que ya estamos en 1 hora y media de conversación. A mí se me ha pasado muy rápido. Sí, rápido se ha pasado. No sé si a ti. Pero me gustaría preguntarte por una cosa que es la siguiente. ¿Cuáles encuentras tú que son hoy día los problemas, las grandes discusiones que están habiendo entre el fisco y los contribuyentes en relación al tema de precios? Ya me has dicho que esta todavía no llega. Esta discusión que estamos conversando ahora todavía no es una tensión, o sea, no ha habido fiscalización en esto. Pero, ¿en qué estamos hoy día en el Perú? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento de las tensiones entre el fisco y la administración? Perdón, el fisco y la...
Estamos entre un momento bien avanzado para el Perú. Cuando hablo con colegas de otras jurisdicciones, los temas que se ven en Perú son muy importantes, son complejos. O sea, en un momento me decían en Chile discuten tasas de interés. Bueno, eso acá fue al comienzo, ¿no? Pero acá en Perú y la labor que ha hecho la gerencia, sí, bueno, efectivamente ha habido una necesaria repotenciación de su equipo y creo que están en un buen camino, ha llevado a discusiones de fondo muy importantes. Evidentemente se concentran en megatransacciones, en grandes contribuyentes, en esquemas que efectivamente pueden generar una recaudación importante, porque es tanta la ciencia que aplicar, tanto el esfuerzo que hacer, ¿no? En estos análisis, que tienes que concentrarte en lo grande, ¿no? Digamos, una vez es un cliente pequeño, oye, tengo que hacer precios por esta operación, oye, pero ni no te va a ver nadie, pues. O sea, ese es un poco el consejo práctico, ¿no? No te van a ver ahora, hazlo porque la ley te dice es objetiva, ¿no? O sí, haz, pero realmente creo que hace bien la gerencia en enfocarse en grandes transacciones, en ver temas complejos de comparabilidad, de ajustes, ¿no? Sí, creo que dentro de eso se ha generado un escenario de discusión retador para los asesores, ¿no? Precios es una disciplina, pues, que requiere varias cabezas, varias especialidades, ¿no? El abogado, el economista, el financiero. Creo que en ese camino estamos y esto llega para quedarse y para crecer. Salvo que haya un cambio radical el 28 de julio, que no lo creo, no sé cuál de las tendencias pueda mitigar un cambio. Este tipo de, este campo es la tendencia, es lo que recauda, es lo que da trabajo, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir en este caballo por mucho tiempo más y felizmente que así sea, ¿no? Porque creo que es una herramienta muy, muy necesaria para proteger la base imponible. Y a ese cometido debe seguirse, ¿no? Escuchándote, confirmas una tesis que yo tengo. Creo que le hace mucho mal al Perú cuando se escuchan ciertas voces, especialmente políticas, pero no solo políticas, diciendo que la SUNAT no se enfrenta a los grandes contribuyentes y los deja pasar, que se mete con los pequeños, ¿no? Cuando creo que es al revés, creo que la SUNAT es muy dura con los grandes contribuyentes en materias como precios, por ejemplo, donde, como tú dices, tiene un equipo, una gerencia especial que trabaja duro, que se la pone difícil, que hace grandes acotaciones, ¿no? Y que se discuten con los contribuyentes hasta el final. Eh, no sé qué piensas de eso. ¿Tú sientes que la SUNAT está cumpliendo? No quiero hablar sobre la calidad del trabajo de la SUNAT, no quiero ir por ahí porque tú eres defensor, evidentemente no te quiero poner en una posición difícil. Si no quiero decir, ¿tú sientes que hay presión de la SUNAT a las grandes empresas o no la hay? Ahí está, esa es la pregunta. Cuando, mi querido Lucho, cuando yo escucho en comentarios que cierran la pequeña tienda y los grandes dejan de pagar impuestos, yo me sorprendo. Eso no es así. Hay niveles de riesgo, ¿no? Efectivamente, la recaudación se basa en los grandes contribuyentes y es una realidad. Lo que pasa es que la gente de a pie no lo sabe y bueno, está bien, no tiene por qué saberlo, ¿no? Evidentemente, siento que esa afirmación es inexacta. Las grandes compañías están en la mira de la SUNAT, tienen una auditoría permanente, un sectorista que las vigila, una división de recaudación, de control de deuda que las tiene muy, 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 digamos, focalizadas, revisadas. Entonces, creo que esa afirmación no es correcta. Siempre va a haber un tema acá digamos, a dónde me focalizo, ¿no? Evidentemente creemos que también debe haber un equilibrio. Yo diría más bien, oye, no solamente nos enfoquemos en los formales, en los grandes. Hay una amplia base por la cual trabajar, y que todos contribuyamos en base a nuestros esfuerzos, ¿no? Pero en fin, no me voy a meter en Sí, ese sí, tema. sí. Ahí Pero, nomás, solamente pero no quería... estoy de acuerdo con la afirmación. Yo creo que por los grandes casos judiciales se piensa eso, se piensa lo que no van a pagar, pero no se ve lo que han pagado. Y ese es un poco lo que De a acuerdo, veces de hay acuerdo. que hacer conocer al ciudadano para que no tenga esas ideas, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que, discúlpame por haberte hecho la pregunta, pero creo que es importante en el marco de precios, porque creo que a veces el país es injusto con la gran empresa también, y que creo que las empresas contribuyen con lo que tienen que contribuir y tienen todo el derecho a reclamar y pelear y discutir, porque ese es un derecho constitucional básico, ¿no? Entonces,
Yo quería ir por ahí simplemente y quisiera terminar, Tulio, con tus palabras finales, agradecerte enormemente, ha sido una reunión espectacular para mí. Es difícil para abogados como tú y yo en general, o los abogados, hablar de precios y entenderlo, pero contigo se me ha hecho muy fácil y además nos has explicado claramente cuál es el problema en el Perú. Muchas gracias, querido Tulio, y tus palabras finales, por favor. Nada, Lucho, te agradezco mucho por la invitación. Sí, pues son tiempos complicados, pero estas charlas contigo, la verdad que son muy enriquecedoras. Tienes mucho dominio de tantos temas. Creo que además has hecho un gran trabajo en la difusión del derecho tributario, ¿no? Eso es muy importante y es un trabajo absolutamente loable y destacado. Más bien, te agradezco la invitación. En lo poco que he podido contribuir, he dado mis ideas. Soy un abogado practicante, ¿no? Tengo una perspectiva bastante aterrizada de los temas, en lo que veo en el día a día, y encantado de poderlos acompañar en otra ocasión para otro tema tan interesante como este. Sí, muchas gracias, querido Tulio. Yo te insisto, la he pasado muy bien, me he entretenido enormemente, creo que nos has planteado los temas como realmente está, en la dimensión en la que tiene que estar, yo lo aprecio muchísimo. Estoy seguro que los que nos están viendo también lo aprecian un montón. Y sí, efectivamente, queremos convocarte a un segundo tema. Todavía no te lo voy a decir porque ya estás en la lista, pero no quiero abrumarte, eso en un tiempo después. En todo caso, muchísimas gracias, querido amigo, por estar hoy día, esta noche con nosotros. Y a ustedes, queridos amigos, agradecerles también por seguirnos, por compartir. Por favor, esta ha sido una reunión muy interesante. Me gustaría que la comentaran, que me mandaran mails, como siempre, para que puedan seguir trabajando en estas investigaciones. Y por lo demás, cuídense mucho. Estamos en plena pandemia. Traten de salir adelante. Son momentos oscuros para las sociedades, para América Latina, porque no sabemos cuándo termine este asunto. Las vacunas llegan, pero no sabemos cómo llegan, cuándo llegan, cuánto ayudan. Y aquí lo mejor es una frase que para a mí me ayuda mucho en lo personal, la repito varias veces aquí: mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Es una frase de la Biblia que habla de la esperanza que tenemos de que vamos a vencer al final y vamos a prevalecer si hacemos bien las cosas. Muchísimas gracias entonces, buenas noches, enorme abrazo, querido Tulio, hasta la próxima. Gracias por todo, que tengan buenas Gracias. noches. Adiós. Chao, chao.